formato en bloques para voiceover y romance latino, según la estructura solicitada. Camila Torres aprendió a sonreír con las manos cansadas. No era una sonrisa grande, de esas que se venden en anuncios de pasta dental, sino una sonrisa práctica, resistente, como los frascos de esmalte que sobrevivían caídas. Calor, clientas, indecisas. A las 7 de la mañana habría brillo de luna. Su pequeño negocio de uñas en una calle ruidosa de Guadalajara. Y para las 7:05 ya había puesto café, música bajita y la libreta de cuentas sobre la mesa. El local era angosto, con paredes color durazno y una cortina de cuentas, que lucía su guía. Insistía en llamar la entrada al reino. Había 3 sillones para clientas, 2 lámparas que parpadeaban cuando llovía, una repisa llena de barnices ordenados por tonos y un ventilador viejo que hacía más ruido que viento. Para cualquiera era un negocio modesto. Para Camila era una frontera. De un lado estaba la deuda, el cansancio y las miradas de lástima. Del otro, su nombre escrito en un recibo de renta. Lucía tenía 8 años y la clase de inteligencia que ponía nerviosos a los adultos. No porque supiera multiplicar rápido, aunque sí sabía, sino porque hacía preguntas en el momento exacto en que todos deseaban silencio. Esa mañana, sentada en una esquina del local con uniforme escolar y una dona partida en 2, miró a su madre limar una uña acrílica y preguntó: «Mamá, ser pobre es cuando no tienes dinero o cuando te hacen sentir chiquita». Camila no levantó la vista enseguida. Doña Elvira, la madre de Camila, estaba cerca de la puerta, acomodando unas macetas de albahaca que decía que protegían contra malas vibras. La ciencia no había confirmado tal cosa, pero en ese barrio nadie se atrevía a discutirle a una señora con rebozo, mirada firme y santos en la pared. «Pobre es quien no sabe agradecer», dijo ella, sin dramatismo. Lucía mordió su dona. Pensativa, Camila sonrió apenas, porque su madre siempre decía verdades como quien sirve frijoles caliente. Simple y necesario. El domingo era el único día en que Camila cerraba temprano. No para descansar, porque eso sería un lujo sospechoso, sino para ir a comer a casa de su hermano Martín. La tradición venía de años atrás, cuando su padre aún vivía y las comidas familiares eran ruidosas, sin ser crueles. Ahora seguían siendo ruidosas. Pero la crueldad se sentaba a la mesa con uñas francesas, perfume caro y el nombre de Renata, la esposa de Martín, perfectamente peinada, incluso para despreciar. Renata vivía convencida de que la elegancia consistía en hablar suave mientras clavaba alfileres. Su casa, amplia y recién pintada, era el escenario favorito para recordarles a todos quién tenía más, quién debía menos y quién, según ella, había tomado malas decisiones. Camila llegaba siempre con algún postre casero o una ensalada, porque su orgullo no le permitía presentarse con las manos vacías. Renata recibía el plato con una sonrisa medida, como si aceptara una ofrenda de una provincia inferior. Aquel domingo, la mesa estaba puesta con mantel blanco, copas que nadie usaba correctamente y un centro de flores demasiado alto que obligaba a hablar ladeando la cabeza. Martín revisaba el celular. Sus 2 hijos corrían por el pasillo y Lucía ayudaba a doña Elvira a poner tortillas calientes en una canasta. Camila notó las cortinas nuevas, el refrigerador brillante y la televisión enorme del comedor. No dijo nada. Ella conocía demasiado bien el precio real de esa estabilidad. Durante meses, Camila había pagado en secreto varias mensualidades atrasadas de aquella casa, no porque le sobrara, sino porque una tarde Martín la llamó con voz rota, diciendo que el banco estaba presionando y que los niños podían perder su hogar. Él le pidió discreción, solo hasta recuperarse. Ella aceptó, no por ingenua, sino porque los sobrinos no tenían culpa de los adultos. Renata nunca lo supo,
O quizá nunca quiso saber de dónde venían los milagros que no podía presumir. La comida empezó con comentarios normales, de esos que parecen inofensivos, hasta que alguien los usa como escalera para subirse encima de otro. Renata habló de la escuela de sus hijos, del precio del salmón, de lo difícil que era mantener una casa decente. Luego miró a Camila con esa sonrisa que anunciaba tormenta. Tú tienes suerte, Cami, dijo, sirviéndose ensalada, sin marido, con ese negocito tuyo. Y aún así, siempre alguien termina ayudándote. Hay mujeres que nacen para ser mantenidas. El silencio cayó sobre la mesa con más peso que una olla llena. Martín dejó de mirar el celular, pero no levantó la cara. Doña Elvira apretó los labios. Lucía, que tenía una tortilla en la mano, miró a su madre con los ojos muy abiertos. Camila sintió el golpe. Claro que lo sintió. Una mujer puede tener dignidad y aún así sangrar por dentro, pero no bajó la vista. Dejó el vaso de agua sobre la mesa con cuidado, como si el cristal mereciera más respeto que ciertas personas. Mantenida, repitió Camila. Tranquila. Renata se encogió de hombros, encantada de haberse hecho escuchar. Ey, no lo tomes mal. Solo digo que hay quienes trabajan de verdad y quienes se pintan las uñas todo el día. Hubo una risita incómoda de una prima lejana. Esa clase de risa cobarde que sale cuando alguien no quiere elegir bando. Camila miró a Martín. Esperó una palabra, una sola. Su hermano tragó saliva y se quedó callado. A veces, una traición no necesita frases completas. Camila dobló la servilleta sobre sus rodillas y la dejó junto al plato. Lucía, trae tu suéter. La niña obedeció sin preguntar. Doña Elvira se levantó también, lenta, con la dignidad de quien ha sobrevivido a hombres difíciles, cuentas vencidas y funerales. Renata fingió sorpresa. Ay, ya se van nocis, sensible. Camila la miró por última vez. No sois sensible. Renata, soy memoriosa. Y hoy me acabas de recordar que no debo sentarme donde mi trabajo da vergüenza. Salieron sin portazo, que a veces duele más. En la banqueta. Lucía caminó pegada a su madre. Mamá. Tía Renata, sabe que tú trabajas más que todos. Camila quiso reír, pero la garganta no le obedeció. No importa lo que sepa. Mi amor. Doña Elvira, detrás de ellas, murmuró. Sí, importa. Pero no hoy. El sol de la tarde caía sobre los autos estacionados y Camila sintió el cansancio de años acomodarse sobre sus hombros como un abrigo mojado. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, Alejandro Santillán cenó solo frente a una ventana de piso a techo. Desde su penthouse, Guadalajara parecía un mapa de luces obedientes, una maqueta construida para recordarle que él estaba arriba. Tenía un comedor para 12 personas, pero usaba siempre la misma silla. Un chef dejaba la cena lista. Una asistente ordenaba su agenda y un chofer esperaba órdenes abajo. Nadie le preguntaba si estaba bien. La gente rica confunde la eficiencia con compañía con una facilidad casi conmovedora. Alejandro era dueño de una cadena hotelera, edificios comerciales y suficientes inversiones para que los periódicos lo llamaran visionario, cuando querían decir implacable. Vestía trajes hechos a la medida. Corría a las 5 de la mañana y no toleraba retrasos, excusas ni emociones fuera de calendario. Su padre le había enseñado que confiar era una forma elegante de perder. Alejandro aprendió también la lección que, a los 38 años, ya no sabía distinguir entre prudencia y soledad. Aquella noche tenía una reunión en uno de sus edificios comerciales para revisar contratos de renta. El complejo era moderno, con pasillos pulidos y locales pequeños en la planta baja. Entre ellos, un salón de uñas que Alejandro apenas había notado en los informes. Para él, los locales eran números, metros cuadrados, porcentajes de ocupación, no personas, no historias, no niñas haciendo tareas detrás de un mostrador. La vida, cuando decide dar una lección, rara vez
Pide permiso al departamento legal. La tormenta llegó poco antes de las 9. Primero fue el viento golpeando los ventanales. Luego, la lluvia furiosa. Después, un trueno que hizo parpadear todas las luces del edificio. Alejandro estaba en el elevador privado, bajando hacia el estacionamiento, cuando todo se apagó. El ascensor se detuvo entre pisos con un tirón seco. Por primera vez, en mucho tiempo. Su cuerpo no obedeció a su agenda. Apretó el botón de emergencia. Respiró hondo y descubrió que el poder no servía de mucho en una caja metálica sin luz. No estuvo solo demasiado tiempo. Del otro lado de las puertas, en algún punto del pasillo, escuchó una voz femenina. «Hola, ¿hay alguien?» Alejandro golpeó suavemente. «Estoy en el elevador». La voz se acercó. Pues, qué elegante manera de quedar atrapado. Él parpadeó en la oscuridad. No estaba acostumbrado a que los desconocidos comentaran su desgracia con tanta confianza. «¿Puede llamar a seguridad?», preguntó. «Ya llamé. También llamé a emergencias, a mantenimiento y a San Judas mentalmente. Vamos en orden». Era Camila. Había regresado al local porque olvidó una caja con recibos y medicamentos de doña Elvira. La tormenta la sorprendió cerrando la cortina metálica, y el apagón dejó el edificio como una boca sin dientes, con la linterna del celular. Caminó hasta el elevador y se sentó en el piso del pasillo. No podía abrir las puertas, pero podía hablarle al hombre atrapado. «¿Respira bien?», preguntó. Alejandro respondió que sí. «Bueno, entonces no se me ponga dramático, que hoy ya tuve suficiente teatro familiar». Alejandro no sabía por qué aquella voz lo estabilizaba. Quizá porque no sonaba impresionada, ni nerviosa, ni interesada en agradarle. Camila hablaba con una mezcla de cansancio y humor que no pedía permiso. Le preguntó su nombre. Él dudó. Decir Alejandro Santillán dentro de su propio edificio habría cambiado el tono de todo. Lo sabía por experiencia. La gente enderezaba como la espalda. Medía las palabras. Sonreía distinto. Y esa mujer, sentada en el suelo durante un apagón, era la primera que no parecía querer nada de él. «Alex», dijo al fin. La mentira salió pequeña, casi inofensiva. Como salen las cosas que luego crecen dientes. «¿Trabaja aquí?», preguntó ella. Alejandro miró las paredes oscuras del elevador. Los botones muertos. Su reflejo borroso en el metal. Algo así. Mantenimiento externo. Hubo una pausa. Camila soltó una risita baja, con esa voz de licenciado regañado. «Pero bueno, no juzgo. Yo hago uñas, y todavía hay gente que cree que eso significa rascarme la panza con diamantina». Antes de que él respondiera, el celular de Camila vibró. Alejandro no quiso escuchar. Pero el pasillo vacío y la puerta del elevador hicieron de la conversación una confesión inevitable. «Hola, mi amor. Sí, estoy bien. No, no llores. La abuela está contigo, ¿verdad?». Su voz cambió por completo. Se volvió más suave, más honda, como si cubriera a alguien con una cobija invisible. «Encontré a las medicinas. No le digas a la abuela que costaron más. Dile que estaban en oferta». «Sí, princesa. Yo arreglo todo». Alejandro cerró los ojos. Había escuchado negociaciones millonarias, amenazas disfrazadas de cortesía, aplausos de inversionistas, discursos escritos para él por gente que cobraba demasiado. Nada de eso le había producido el nudo extraño que le causó aquella frase «yo arreglo todo». No sonaba heroica, sonaba agotada. Camila colgó y se quedó callada unos segundos. Luego aspiró fuerte, como quien no se permite llorar porque mañana hay que abrir temprano, y el mundo no espera a que una madre termine de romperse. «¿Todo bien?», preguntó Alejandro. Más bajo. Camila se limpió una lágrima antes de que pudiera caer, aunque él no podía verla. «Sí, ya sabe. Cosas de ricos». La ironía fue tan seca que casi iluminó el pasillo. Él soltó una risa breve, involuntaria. «No parece. Por eso mismo. Los pobres siempre estamos financiando algo la paciencia. La culpa.
la medicina, la casa de alguien más. Alejandro se quedó quieto. Había algo detrás de esa frase. Una historia entera, apretada entre los dientes. La luz volvió casi una hora después. Con un zumbido torpe y parpadeante, el elevador descendió al fin hasta la planta baja y las puertas se abrieron. Alejandro salió esperando ver a una empleada asustada. En cambio encontró a una mujer con jeans oscuros, blusa sencilla, cabello recogido a medias y una caja de recibos contra el pecho. Tenía ojeras, esmalte azul en una uña y una expresión que no pedía rescate. Camila lo miró de arriba abajo, notó sus zapatos demasiado limpios y levantó una ceja. Para ser de mantenimiento. «Pisa usted como dueño del edificio», dijo ella. Alejandro sintió el primer aviso del peligro, pero también algo parecido a la diversión. ¿Eso es bueno o malo? Camila se encogió de hombros. Depende. Los dueños casi nunca saben dónde está el trapeador. Él sonrió. Y esa sonrisa, rara en él, le cambió la cara. Por un segundo no fue el hombre que firmaba contratos, ni el heredero de una fortuna. Fue solo Alex. Un desconocido atrapado en una mentira que todavía parecía manejable. Camila cerró su local mientras la lluvia seguía golpeando la calle. Alejandro pudo llamar a su chofer. Pudo irse sin mirar atrás. Pudo volver al penthouse, donde todo estaba seco, limpio y muerto de silencio. Pero se quedó bajo el toldo, junto a ella, viendo cómo el agua convertía la banqueta en espejo. «¿Tiene cómo irse?», preguntó. Camila ajustó la caja contra su pecho. Camión y 2 cuadras corriendo. Plan de lujo. Él abrió la boca para ofrecer ayuda. Dinero. Cauto. Cualquier solución rápida. No lo hizo. Algo en la forma en que ella sostenía la caja le dijo que las soluciones rápidas podían sonar a insulto. «La acompaño a la parada», dijo. En cambio, Camila lo miró con sospecha. «Y dejar sin técnico al edificio. Creo que sobrevivirá». Ella caminó primero. Y Alejandro la siguió bajo la lluvia, con su traje caro, empapándose, poco a poco. Por primera vez, en años. No fue el hombre más importante de ningún lugar. Solo fue un desconocido caminando junto a una mujer que no sabía cuánto acababa de cambiarle la vida. Continuación en bloques narrativos para audiobook, respetando el formato y arco emocional establecido. Al día siguiente, Alejandro despertó en su penthouse con una sensación tan extraña que revisó primero su calendario, como si una cita inesperada pudiera explicar el desorden que traía en el pecho. Todo estaba en su sitio, el café servido a la temperatura exacta, el traje gris esperando sobre la silla, la ciudad extendida detrás del vidrio. Sin embargo, en su cabeza seguía oyendo la voz de Camila diciendo: «Yo arreglo todo». No era una frase elegante, era peor, era verdadera. Durante la junta de las 8, un director financiero habló durante 20 minutos sobre rentabilidad por metro cuadrado. Alejandro lo escuchó con la misma cara de siempre, esa máscara de mármol que hacía sudar a los incompetentes y escribir más rápido a los asistentes. Pero cuando aparecieron en la pantalla los locales de la planta baja, sus ojos buscaron un nombre: Brillo de Luna, local País PreSHB, renta al día, pagos puntuales, observación administrativa, renovación pendiente. Qué manera tan pobre de describir una trinchera a las 6 de la tarde, en lugar de ir al club privado, donde lo esperaban 2 inversionistas. Alejandro ordenó al chofer que lo dejara a 2 calles del edificio comercial. El chofer, acostumbrado a obedecer rarezas millonarias sin preguntar, solo miró por el retrovisor. Alejandro llevaba ropa sencilla, o lo que él consideraba sencilla, camisa blanca impecable, jeans que costaban más que una lavadora y unos tenis tan nuevos que parecían tener abogado propio. Para pasar desapercibido, francamente, iba haciendo un trabajo conmovedor. Camila lo vio entrar al local mientras secaba una mesa con alcohol. Tenía el cabello recogido con un lápiz, una bata negra manchada de esmalte y una clienta hablando por teléfono como si estuviera transmitiendo una telenovela en vivo. Alejandro se quedó junto a la entrada, torpe por primera vez, en un lugar que no sabía dominar.
Camila levantó la mirada. Mire nada más. El técnico elegante sobrevivió al elevador. Él sonrió. Vine a revisar que todo funcione. Ella miró alrededor. Qué raro. Aquí lo único que no funciona es mi paciencia. La clienta soltó una carcajada y Alejandro descubrió que ser objeto de burla pública no lo mataba. Aunque su ego sí pidió una ambulancia discreta. Camila le señaló una lámpara que parpadeaba sobre la estación de manicura. Ya que anda tan servicial. Revise eso, pero sin morir electrocutado. Por favor. Que mi seguro no cubre hombres misteriosos. Alejandro se acercó a la lámpara con la seguridad de quien había comprado edificios enteros. Pero nunca había cambiado un foco con sus propias manos. La vida estaba a punto de educarlo. 5 minutos después. Camila le quitó el desarmador con una mezcla de risa y alarma. No. Alex. El tornillo se gira. No se amenaza. Él se quedó mirando la pieza en su mano, derrotado por un objeto de 3 centímetros. La clienta, todavía con una mano bajo la lámpara UV, comentó, está guapo. Pero se nota que en su casa, hasta las pilas del control, las cambia otra persona. Alejandro abrió la boca, la cerró y aceptó la humillación como quien firma un contrato desfavorable. Camila terminó arreglando la lámpara ella misma, de pie, sobre una silla. Mientras Alejandro sostenía la base con demasiada seriedad, a ella le divirtió verlo concentrado, como si el destino del mercado bursátil dependiera de que una manicurista no se cayera. Relájese. Le dio. Si me rompo una pierna, le cobro barato. Él miró hacia arriba. No haga bromas con eso. Camila bajó la vista y encontró preocupación real en su rostro. Por un segundo. El local se quedó sin ruido alrededor. Esa tarde, Alejandro no se fue cuando terminó la reparación. Se quedó barriendo polvo, acomodando sillas y escuchando a Camila discutir con un proveedor que quería subirle el precio de los esmaltes importados. Ella no suplicó ni se enojó. Negoció con voz firme. Comparó precios. Recordó fechas y terminó consiguiendo descuento. Alejandro la observó con una atención incómoda. En las juntas, había visto ejecutivos con maestrías quebrarse ante menos presión. Camila, en cambio, peleaba cada peso como quien defiende una puerta. Usted sabe negociar, dijo él cuando ella colgó. Camila soltó aire por la nariz. No, sé sobrevivir. La negociación es cuando 2 personas tienen margen. Lo mío es evitar que me vean la cara mientras hago rendir el mandado. Alejandro guardó esa frase con una precisión casi dolorosa. En su mundo, la palabra margen pertenecía a informes financieros. En el de ella, significaba comida, medicina, renta, zapatos escolares. El mismo idioma, pero con consecuencias muy distintas. Lucía llegó poco después con doña Elvira. Entró corriendo. Dejó la mochila en una esquina y se detuvo al ver a Alejandro. Ah, usted es el señor del elevador. Camila cerró los ojos. Lucía. La niña siguió. Imparable. Es cierto que, gritó. Alejandro se enderezó. No grité. Lucía lo examinó con seriedad profesional. Mi mamá dice que los hombres elegantes gritan por dentro. Doña Elvira tosió para ocultar una risa. Alejandro miró a Camila. Camila fingió ordenar esmaltes. La traición familiar. Al parecer, era hereditaria. Desde ese día, Alex empezó a aparecer con excusas que ni Lucía habría usado en una tarea mal hecha. Un martes dijo que iba a revisar la humedad del techo, aunque no había llovido. Un jueves llegó con cinta aislante, pero olvidó qué cable supuestamente necesitaba repararla. El sábado apareció con café para todos, comprado en una cafetería tan cara que Camila miró el vaso como si contuviera evidencia criminal. Alex, esto cuesta lo mismo que medio kilo de pollo. Él respondió. No sabía. Ella sonrió. Eso se nota. Camila lo llevó entonces al mercado. En parte por necesidad y en parte por educación social básica. Alejandro caminó entre puestos de fruta, bolsas colgantes, gritos de ofertas y señoras capaces de detectar arrogancia a 15 metros.
Él intentó pagar el primer precio por unas fresas, y Camila le detuvo la mano. No. Aquí se pregunta, se compara y se finge desinterés. Alejandro bajó la voz. Aunque sí quiera comprarlas. Especialmente, si quiere comprarlas. Él asintió con gravedad, como si ella revelara una estrategia diplomática. El mercado fue para Alejandro una expedición más compleja que cualquier negociación internacional. Confundió cilantro con perejil. Compró demasiados limones porque estaban pequeños y casi le da propina al carnicero solo por sonreír. Camila se rió tanto que tuvo que apoyarse en un puesto de verduras. Dios mío. Alex, ¿usted de verdad vive solo? Él pensó en su penthouse, atendido por empleados silenciosos. Algo así. Esa mentira, tan pequeña en apariencia, le raspó la garganta al salir. Después del mercado, fueron al departamento de Camila. Era un espacio pequeño, en un segundo piso sin elevador, con paredes llenas de dibujos de Lucía y una cocina donde siempre parecía haber algo hirviendo. Alejandro entró con las bolsas en ambas manos y la sensación absurda de estar cruzando una frontera. Allí no había mármol ni obras de arte abstractas, pero había olor a sopa, risas pegadas en las paredes y una mesa con 3 sillas distintas. Nada combinaba. Todo pertenecía a alguien. Doña Elvira le ofreció agua de Jamaica y lo miró con atención. Usted no es técnico. Alejandro casi se atragantó. Camila, desde la estufa, dijo mamá. No empieces. La señora siguió pelando papas con calma. No empiezo. Observo. Lucía levantó la mano desde la mesa. Yo también observo. Sus tenis brillan como si nunca hubieran pisado una banqueta triste. Alejandro bajó la vista hacia sus zapatos. El tribunal familiar era pequeño, pero no dejaba sobrevivientes. La cena fue sencilla: sopa de fideo, tortillas calientes y frijoles con queso. Alejandro no recordaba la última vez que había comido algo servido desde una olla en el centro de la mesa. En su casa, los platos llegaban decorados como obras de museo, hermosos y sin alma. Allí, Lucía le explicó que la sopa sabía mejor si uno le ponía limón, pero poquito, porque si no parece castigo. Camila le pasó una tortilla sin mirarlo demasiado. Ese gesto mínimo tuvo más intimidad que muchas cenas con velas. Alejandro ayudó a Lucía con la tarea de matemáticas después de cenar. Al principio, la niña lo miró con desconfianza. Sí sabe dividir. Él estuvo a punto de responder con una explicación sobre modelos financieros, pero se contuvo. Un poco. Camila, lavando platos, escuchó cómo él simplificaba fracciones con paciencia, dibujando pizzas en una hoja. Lucía declaró que las matemáticas deberían enseñarse con comida real. Alejandro estuvo de acuerdo. Camila sonrió hacia el fregadero, y él sintió que había ganado algo sin competir. La confianza llegó en detalles pequeños, casi invisible. Un mensaje de Camila preguntando si sabía dónde comprar focos baratos. Una foto de Alejandro sosteniendo una bolsa de tornillos equivocados. Un audio de Lucía diciendo: mi mamá dice que no compre cosas de marca para arreglar cosas sin marca. Alejandro escuchó ese audio 3 veces en su oficina, con una sonrisa tan impropia que su asistente pensó en llamar a un médico. El hombre, que nunca respondía mensajes personales, empezó a esperar uno, pero cada mensaje también volvía más honda la mentira. En el celular de Camila, él era Alex Mantenimiento. En el mundo real, seguía siendo Alejandro Santillán, el dueño de ese edificio. El hombre que podía subir o bajar rentas con una firma. A veces, por la noche, miraba su reflejo en los ventanales del penthouse y sentía una vergüenza nueva. No por tener dinero. Eso habría sido cómodo. Le avergonzaba disfrutar una confianza que había recibido con nombre falso. Un sábado, Camila lo invitó al parque con Lucía, aunque fingió que no era invitación. Vamos a caminar. Si anda por aquí haciendo nada, puede cargar la mochila. Alejandro aceptó demasiado rápido. En el parque, Lucía quiso algodón de azúcar. Doña Elvira quiso sentarse a criticar palomas y Camila
Quiso 5 minutos sin pensar en cuentas. Alejandro compró 3 algodones enormes y pagó con un billete tan grande que el vendedor lo miró como si le hubiera entregado una herencia. Camila lo jaló aparte. Alex, nadie paga un algodón con eso. Él frunció el ceño. Era lo que tenía. Pues consiga billetes que hayan conocido una tiendita. Él guardó silencio, avergonzado, y ella soltó una risa suave. No se preocupe. Todos tenemos defectos. El suyo es no saber ser pobre de manera convincente. Esa frase lo golpeó con ternura y alarma. Camila lo decía en broma, pero la sospecha ya le caminaba por los ojos. Más tarde, sentados en una banca, Camila habló de su negocio sin darse cuenta de cuánto estaba revelando. Le contó que quería abrir una segunda estación, capacitar a 2 chicas del barrio y vender sus propios kits de cuidado de uñas. No hablaba como alguien que soñaba con ser salvada. Hablaba como una mujer que ya estaba construyendo, ladrillo por ladrillo. Aunque otros llamaran pasatiempo a su trabajo, Alejandro la escuchó con admiración y culpa. Él podía financiar 100 locales. Ella necesitaba que nadie la hiciera dudar del suyo. Deberías revisar el contrato de renta antes de renovar, dijo él. Demasiado rápido. Camila giró la cabeza. Debería. Alejandro sintió el error. Apenas salió de su boca. Llegó. En general, he visto cosas. En mantenimiento. Ella no sonrió. Él tragó saliva. A veces uno escucha. Camila lo observó unos segundos, y Alejandro entendió que sus silencios también sabían hacer preguntas. Luego Lucía llegó corriendo con las manos pegajosas y salvó la escena. Como hacen los niños sin saber que rescatan adultos de sus propias trampas. Esa noche, Camila revisó en su casa los mensajes de Alex. Había algo en él que no cuadraba. Su forma de caminar, de mirar los espacios, de hablar de contratos, de no alterarse ante problemas que para cualquiera serían grandes. También estaba su torpeza con lo cotidiano, demasiado fina para ser descuido. Doña Elvira, sentada junto a la ventana, tejía en silencio. Ese hombre trae verdad escondida. Dio. Camila bloqueó el celular y suspiró. Todos traemos algo escondido. Mamá. Sí. Pero no todos lo traen en zapatos tan caros. Alejandro, por su parte, pasó la madrugada frente a un correo sin enviar. Había escrito Camila: tengo que decirte quién soy. Luego lo borró. Volvió a escribir. Volvió a borrar. La cobardía. Descubrió. No siempre tiembla. A veces usa traje. Tiene agenda llena y se convence de que espera el momento adecuado. Pero el momento adecuado era solo otro nombre para el miedo. Ipsino él, que controlaba edificios enteros. No encontraba la manera de decirle la verdad a una mujer que arreglaba lámparas con sus propias manos. Al domingo siguiente, Camila aceptó ir otra vez a la comida familiar porque Lucía quería ver a sus primos y porque doña Elvira dijo que uno no debe regalarle la mesa al enemigo. Alejandro pasó por el local para dejar una caja de focos que había comprado correctamente. Después de 3 intentos y una llamada de emergencia a Lucía, Camila lo vio orgulloso como niño con diploma. Bien, Alex, ya casi puede vivir sin mayordomo imaginario. Él sonrió, pero la palabra mayordomo le hizo bajar la mirada. Lucía apareció detrás de su madre con una invitación peligrosa. ¿Quieres ir a comer con nosotros? Mi tía Renata hace caras feas. Pero hay postre. Camila abrió los ojos. Lucía. La niña se encogió de hombros. Es verdad. Alejandro miró a Camila, esperando una negativa. Ella dudó. Parte de ella quería decir que no. Otra parte, más cansada y más honesta, quería verlo sentado en una mesa donde nadie fingiera tanto como él. Solo un rato, dijo al fin. Y no opines de nada caro. Alejandro aceptó sin saber que aquella comida sería el principio del derrumbe. Creyó que podía acompañarla como Alex, el técnico torpe, el hombre que aprendía a comprar limones y a no pagar algodones con billetes indecentes. Creyó, como creen los hombres acostumbrados a controlar, que una mentira puede quedarse quieta si uno la vigila de cerca. Pero las mentiras no se quedan quietas.
crecen en silencio. Comen confianza y esperan el día exacto para sentarse a la mesa con todos. Continuación en bloques narrativos para audiobook, manteniendo el formato de párrafos claros y el arco emocional solicitado. La casa de Martín olía a pollo horneado, suavizante caro y resentimientos recién planchados. Renata había decorado el comedor como si fuera a recibir a una revista de interiores, aunque en realidad solo venían la familia. 2 vecinos y una prima que jamás llevaba nada, pero siempre opinaba del postre. Camila llegó con Lucía, doña Elvira y una charola de gelatina mosaico. Detrás de ellas venía Alejandro, cargando una bolsa de pan dulce como quien sostiene una prueba de ciudadanía común. Renata abrió la puerta con una sonrisa que empezó amable y terminó afilada cuando vio a Alejandro. Lo examinó de arriba abajo, notando su camisa sencilla, sus jeans sin marca visible y esos tenis que, aunque intentaran pasar desapercibidos, todavía parecían haber sido criados lejos del polvo. «Hey, Camila, no sabía que traías compañía». Camila respondió con calma. Lucía lo invitó. La niña levantó la mano, porque trajo pan y porque no pregunta cuánto costó la gelatina. Renata no supo si reír o ofenderse. Alejandro sintió de inmediato que aquella casa era un campo minado con mantel blanco. Martín lo saludó con un apretón de manos débil, de esos que piden disculpas antes de tener motivo. Doña Elvira se instaló cerca de la ventana, desde donde podía vigilarlo todo sin parecer entrometida. Habilidad que algunas madres latinas desarrollan con más precisión que los sistemas de seguridad. Camila fue directo a la cocina para dejar la gelatina, pero Renata la siguió con pasos suaves y veneno listo. «Qué bueno que pudiste venir», dijo Renata, mientras abría el refrigerador nuevo con exagerada satisfacción. «Sé que los domingos son complicados para ti, con tu localcito y todo eso». Camila acomodó la charola sin mirarla. Complicado es vivir hablando de lo que no se entiende. Renata soltó una risita. «Ay, Cami, siempre tan intensa. Solo digo que una mujer con responsabilidades debería buscar algo más estable». Camila cerró el refrigerador despacio. Estable no siempre significa digno, Renata. A veces solo significa bien maquillado. En la sala, Alejandro escuchaba fragmentos mientras Lucía le explicaba las reglas familiares. «Mi tío Martín casi no habla cuando mi tía está enojada. Mis primos corren hasta que alguien grita. Mi abuela dice cosas cortitas que duelen largo. Y mi mamá respira hondo cuando quiere mandar a alguien al diablo con educación». Alejandro miró hacia la cocina. «¿Tu mamá respira hondo seguido?» Lucía suspiró, imitando a una adulta cansada. «Sí, por eso yo creo que tiene pulmones de superheroína». La comida empezó con aparente tranquilidad. Renata sirvió el pollo. Martín llenó vasos de agua y los niños discutieron por las piezas más doradas. Alejandro se sentó junto a Camila, incómodo, en una silla demasiado baja, y trató de no parecer el hombre acostumbrado a que le acercaran todo. Cuando le pasaron las tortillas, tomó una con servilleta y Lucía le susurró, con la mano, «Alex, no están en una vitrina». Él obedeció. Camila escondió una sonrisa detrás del vaso. Durante unos minutos, hubo conversación de escuela, tráfico y precios del supermercado. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba. En su mundo, las comidas eran espacios para negociar alianzas. Allí, cada comentario revelaba una historia de familia mal cosida. Martín miraba a Camila con una gratitud nerviosa que nunca se convertía en defensa. Renata hablaba como si la casa fuera un trofeo exclusivamente suyo. Camila comía despacio, con la espalda recta, sin reclamar nada. Eso, para Alejandro, empezó a doler más que cualquier escena. La primera indirecta llegó con el postre. Renata miró la gelatina de Camila y dijo, «Qué bonita. Muy de negocio familiar. ¿Verdad? Sencilla. Hengidora». La prima rió con esa obediencia social de quien teme quedarse fuera del grupo. Camila levantó apenas la ceja. «Sí, Hengidora. Como mi paciencia». Doña Elvira tosió en su servilleta, pero sus ojos brillaron.
Alejandro apretó el vaso de agua. Había visto humillar a personas en salas de juntas, pero nunca con tanta azúcar alrededor. Renata no se detuvo. Quizá porque la crueldad, cuando no encuentra freno, confunde silencio con permiso. La verdad. Camila, yo admiro que no te dé pena. Hay mujeres que después de quedarse solas, se tiran al abandono. Tú, por lo menos, haces tus uñitas. Conoces gente. Te distraes. Lucía dejó de comer. Martín, murmuró Renata, pero fue tan bajo que no sirvió ni como ruido. Camila volvió la mirada hacia su hermano. Otra vez, esa espera pequeña. Otra vez nada. Alejandro sintió el impulso de intervenir. Tenía frases afiladas, autoridad natural y una práctica casi profesional en callar gente imprudente. Pero se contuvo al ver la mano de Camila cerrarse sobre la servilleta y luego abrirse. Ella no necesitaba un defensor que la hiciera parecer incapaz. Necesitaba que, por una vez, los demás la escucharan cuando hablara por sí misma. Alejandro tragó su rabia. Era una sensación nueva para él, poder hacer algo, y aún así, entender que no le correspondía tomar el centro. Renata, dijo Camila. Tranquila. Si quieres decir algo, dilo completo. Las indirectas cansan y la comida se enfría. La mesa quedó inmóvil. Renata sonrió. Roja, apenas en las mejillas. Bueno, ya que lo pides, me parece curioso que siempre vengas con cara de sacrificada. Como si todos te debiéramos algo. Tienes un negocio pequeño, una gía. No tienes esposo. Y aún así, caminas como si fueras demasiado orgullosa para recibir consejos. A veces una no sabe si eres trabajadora o mantenida con buena actuación. La palabra cayó otra vez. Mantenida. Pero esta vez no encontró a Camila desprevenida. Lucía bajó la mirada a su plato. Doña Elvira dejó el tenedor sobre la mesa con un sonido seco. Alejandro miró a Camila y vio pasar por su rostro una tristeza antigua, seguida por algo más firme. No era furia, era cansancio, con columna vertebral. Ella limpió la comisura de la boca de Lucía con una servilleta, como si antes de responder quisiera recordarle a su hija cómo se cuida la dignidad. No soy mantenida. Renata, dijo Camila. Trabajo de lunes a sábado. A veces también, domingo. Pago renta. Escuela. Medicina. Comida. Luz. Agua y las consecuencias de decisiones que no siempre son mías. Martín cerró los ojos. Renata frunció el ceño, sin entender todavía. Camila continuó. Y sí, hago uñas. Con estas manos que te dan tanta risa, he pagado más de lo que imaginas. Pero no voy a explicarte mi valor para que lo entiendas en una sobremesa. La prima quiso suavizar el ambiente con un comentario inútil sobre el café, pero nadie la siguió. Alejandro no apartaba los ojos de Camila. Había escuchado discursos corporativos sobre liderazgo que no tenían ni la mitad de fuerza que esa mujer sentada frente a un plato de pollo. Lucía tomó la mano de su madre debajo de la mesa. Camila se la apretó con delicadeza. Aquella escena, pequeña y doméstica, hizo que Alejandro sintiera vergüenza de todas las veces que confundió poder con grandeza. Entonces sonó el teléfono de Martín. Él miró la pantalla y palideció. «Es del banco», murmuró. Renata se enderezó al instante. «Contesta después». Pero Martín ya había respondido. Nervioso. Y puso el altavoz sin darse cuenta. Tal vez porque el miedo vuelve torpes hasta a los hombres que intentan desaparecer. Una voz administrativa confirmó datos de la hipoteca. Habló de pagos regularizados y mencionó un error en la aplicación del último abono. Nadie respiró cuando dijo el nombre de la cuenta emisora Brillo de Luna Nails. El silencio de antes había sido incómodo. Este fue devastador. Renata parpadeó varias veces, como si el idioma hubiera cambiado de repente. Martín bajó la cabeza. La voz del banco siguió hablando de folios, fechas y comprobantes, ajena a la bomba que acababa de dejar sobre la mesa familiar. Camila cerró los ojos un segundo. No quería que saliera así. No quería cobrar gratitud delante de los niños.
Pero la verdad, cuando se cansa de ser escondida, también aprende a abrir puertas sin permiso. Martín colgó con manos temblorosas. Nadie dijo nada. Lucía, que había entendido solo lo esencial, miró a su tía con una seriedad feroz. Entonces mi mamá pagó esta casa. Renata abrió la boca, pero no salió sonido. Doña Elvira respondió desde su silla. Suave, pagó para que tus primos no tuvieran miedo. Mi niña. La frase cruzó el comedor como una luz triste. Alejandro sintió que algo dentro de él se acomodaba y se rompía al mismo tiempo. Camila se levantó despacio. No lo hice por ti, Renata, ni siquiera por Martín, aunque sea mi hermano. Martín levantó la mirada con los ojos húmedos. Ella no se detuvo ahí. Lo hice porque hay niños aquí. Porque una casa perdida no solo se lleva paredes, se lleva seguridad, escuela, sueño, infancia, y porque yo sé lo que se siente. Ver a tu madre contar monedas en silencio, creyendo que nadie la mira. Doña Elvira bajó los ojos, pero no negó nada. Renata parecía más ofendida por haber quedado expuesta que arrepentida por haber herido. Yo no sabía, dijo al fin, como si la ignorancia fuera un jabón capaz de limpiar todo. Camila la miró sin odio. Eso fue lo peor para Renata, porque el odio al menos permite pelear. No sabías porque nunca preguntaste. Preferiste imaginarme menos para sentirte más. La prima dejó de fingir que bebía café. Martín se cubrió la cara con una mano. Los niños, incluso los más inquietos, guardaron silencio. Alejandro quiso tocar el brazo de Camila, pero se detuvo. Cada músculo de su cuerpo, entrenado para intervenir, resolver, comprar salidas. Se quedó quieto. Ella estaba de pie, con su blusa sencilla, sus manos de esmalte y trabajo, y parecía más alta que todos en aquella mesa. No necesitaba que él dijera nada. Aún así, Alejandro sintió que la admiración se le volvía peligrosa, porque admirar a alguien desde una mentira era como llevar flores con las manos sucias. Lucía se levantó también y abrazó a su madre por la cintura. ¿Nos vamos?, preguntó. Camila acarició su cabello. Sí, mi amor. Renata murmuró algo sobre exageraciones, pero se le quebró la voz al final. Martín se puso de pie. Cami, perdóname. Ella lo miró con tristeza. No hoy. Martín, hoy no tengo espacio para cargar otra disculpa. Esa frase le dolió más a él que cualquier grito. A veces, el castigo más justo es que nadie te insulte. Solo te deje a solas con lo que hiciste. En la puerta, doña Elvira tomó la charola vacía de la gelatina. Esta sí me la llevo. Dio. La dignidad se comporté. Los trastes no siempre. Lucía soltó una risita mínima, y esa risita salvó a Camila de llorar ahí mismo. Alejandro caminó detrás de ellas, sintiéndose intruso y testigo. Renata se quedó en el comedor con su mantel blanco, sus cortinas nuevas, y la horrible comprensión de que la mujer a la que llamó mantenida había sostenido el techo bajo el que ella la humilló. Afuera, la tarde estaba tibia. Camila caminó hasta la esquina sin hablar. Alejandro iba a su lado, cargando otra vez una bolsa, esta vez con recipientes que doña Elvira había rescatado de la cocina. Lucía se adelantó unos pasos con su abuela. Cuando quedaron un poco atrás, Alejandro dijo, «Lo siento». Camila soltó una risa cansada. «¿Por qué usted no me llamó mantenida?» Él miró sus propias manos. «No, pero estuve ahí sin decir nada». Camila se detuvo. A veces callarse es respeto, a veces es cobardía. Hoy todavía no sé cuál fue. La frase lo golpeó porque podía aplicarse a demasiadas cosas. Alejandro quiso decirle todo entonces, que no era técnico, que el edificio donde estaba su local era suyo, que había mentido porque, por primera vez, en años, alguien lo miró sin calcularlo, que cada tarde con ella le había recordado una parte de sí mismo que creía muerta, pero Camila tenía los ojos cansados y Lucía esperaba en la esquina. Confesar en ese momento habría sido otra forma de poner su necesidad por encima de la herida de ella. «Camila», empezó,
Ella lo miró. Sí, Alejandro, sintió el nombre verdadero quemarle detrás de los dientes. Usted no es lo que ellos dicen. Ella suspiró. No decepcionada. Solo agotada. Eso ya lo sé. Alex, el problema es que a veces una se cansa de tener que demostrarlo. Siguió caminando. Él se quedó un segundo quieto, odiando la pobreza de su frase. Un hombre con millones, edificios y abogados no había encontrado una verdad más útil que aquella. Esa noche. Alejandro volvió a su penthouse, empapado de una inquietud que no se quitaba con ducha caliente. Se quitó el reloj. Dejó el celular sobre la mesa y miró la ciudad desde arriba. Todo parecía obedecer avenidas, luces, horarios, contratos. Pero en su memoria seguía la casa de Martín, el comedor pequeño. Lucía preguntando si su madre pagó esa casa. Camila diciendo que no tenía espacio para cargar otra disculpa. Por primera vez. Su altura le pareció una forma vergonzosa de distancia. Abrió el expediente del local 14B. Brillo de Luna Nails. Revisó pagos. Historial. Renovación. Cláusulas. Allí estaba la próxima actualización de renta, programada por administración. Un aumento automático. Legal. Frío. Diseñado por gente que jamás había visto a Camila contar monedas después de comprar medicinas. Alejandro sintió náusea. No porque el contrato fuera irregular. Era peor, era perfectamente correcto. Y la corrección sin humanidad. Descubrió. Podía ser otra manera de crueldad. Tomó el celular y buscó el chat de Camila. Escribió: «Tengo que decirte algo importante». Se quedó mirando la frase. Luego recordó su rostro al decir que apreciaba que él nunca la mirara desde arriba. Borró el mensaje. Escribió otro. «Llegaron bien». Ese sí lo envió. La respuesta tardó varios minutos. «Llegamos. Gracias por acompañarnos». Nada más. Alejandro leyó esas 4 palabras como si fueran un informe de pérdidas. Había distancia en ellas. Una puerta entornada que podía cerrarse con cualquier viento. Camila, por su parte, estaba sentada en la cocina con una taza de té que no pensaba beber. Lucía dormía ya, aunque antes había preguntado si ser jefa de una casa significaba poder mandar a los adultos al rincón de pensar. Doña Elvira tejía frente a ella. «El hombre está triste», dijo la señora. Camila no preguntó cuál hombre. Todos los hombres se ponen tristes cuando no saben qué hacer con una mujer que no pueden arreglar. Doña Elvira sonrió apenas. «Este no quiere arreglarte. Quiere entrar. No es lo mismo». Camila miró su celular. Alex había escrito poco, como siempre, pero algo en él seguía sin cuadrar. La forma en que miró el comedor cuando oyó lo del banco no fue curiosidad de invitado, fue cálculo. Conexión. Culpa casi. Sus palabras sobre contratos, sus zapatos, su manera de contenerse. Camila sintió que una duda vieja le tocaba el hombro. No quería desconfiar. Estaba cansada de desconfiar. Pero una mujer que ha protegido sola a una hija aprende a escuchar incluso los silencios que vienen bien vestidos. Mientras tanto, en el penthouse, Alejandro recibió una llamada de su asistente recordándole la reunión del lunes con administración inmobiliaria. Uno de los puntos era el aumento de varios locales pequeños, incluido Brillo de Luna. Él respondió con voz fría que revisaría todo personalmente. Luego cortó y se quedó mirando su reflejo en el vidrio. «Dile la verdad», murmuró, como si pudiera darse una orden y obedecerla. Pero el hombre que mandaba sobre tantos otros descubrió que consigo mismo era un empleado bastante mediocre. El domingo había terminado, pero su consecuencia apenas empezaba. En una casa, Renata seguía sentada frente a una mesa llena de platos sucios y vergüenza. En un departamento pequeño, Camila apagaba la luz sin saber si acababa de ganar respeto o perder otra ilusión. En un penthouse alto, Alejandro entendía que cada día, como Alex le había regalado algo hermoso y robado algo esencial, la mentira ya no era refugio. Era una deuda. Why, como todas las deudas escondidas.
Pronto iba a cobrar intereses. Continuación en bloques narrativos para audiobook. Manteniendo el formato solicitado para narración en español, el lunes amaneció con esa luz pálida que hace parecer más cansadas a las personas que ya no durmieron bien. Camila abrió Brillo de Luna antes de las 8, como siempre. Pero aquella mañana, el sonido de la cortina metálica le pareció más pesado. Lucía había ido a la escuela con una valentía demasiado grande para su edad, y doña Elvira había dejado café preparado sin decir nada. En la bolsa de Camila estaba la notificación de aumento de renta, doblada en 4. Como si así doliera menos. La carta era fría, elegante y abusiva. Informaba que, por ajustes del mercado y mejoras administrativas, la renta del local subiría casi un 30% al renovar contrato. Camila había leído la frase «mejoras administrativas» tantas veces que ya le sabía a burla. ¿Qué mejora? La lámpara la arregló ella. La humedad la reportó 3 veces. El baño común olía como si hubiera perdido la fe en la humanidad. Pero el papel venía sellado, firmado y lleno de palabras que convertían una injusticia en procedimiento. A media mañana, canceló 2 citas para ir a la oficina administrativa del edificio. No le gustaba perder clientas, pero le gustaba menos que alguien decidiera su futuro desde un escritorio sin haber pisado su local. Se puso una blusa limpia, guardó recibos, comprobantes, fotos de reparaciones, presupuestos y una libreta donde había anotado cada falla del inmueble. Camila no iba a suplicar, iba a discutir con números. Cuando una mujer trabajadora lleva papeles ordenados, más vale que el otro lado tenga vergüenza. Alejandro, mientras tanto, estaba en el piso 15 del mismo edificio, vestido con un traje azul oscuro que parecía hecho para obedecerlo. La sala de juntas tenía una mesa larga, agua embotellada, pantallas encendidas y ejecutivos que hablaban en frases sin grasa eficiencia. Expansión, margen, optimización. Él había pedido revisar personalmente los contratos de locales pequeños. Nadie entendía por qué. A nadie se le ocurrió pensar que detrás de esa orden había una mujer de manos firmes y una niña que juzgaba tenis. El gerente de administración, un hombre con sonrisa aceitada, explicó el aumento como si recitara una receta. Son ajustes estándar. Señor Santillán, los arrendatarios pequeños suelen quejarse, pero terminan aceptando. No tienen muchas opciones. Alejandro levantó la mirada. La frase cayó sobre la mesa, con un olor conocido poder usado contra quien no puede defenderse. Antes, él quizá habría pedido solo cifras. Ahora escuchó una voz distinta en su memoria. Trabajo de lunes a sábado. Pago gente. Escuela. Medicina. Su mandíbula se tensó. No tienen opciones, repitió Alejandro. El gerente sonrió menos. Me refiero a que la ubicación es conveniente. Alejandro tomó el contrato del local 14B. Conveniente para nosotros. Aparentemente. Hubo un silencio breve. Los ejecutivos se miraron entre ellos, tratando de adivinar el humor del jefe. Deporte peligroso y mal pagado emocionalmente. Alejandro iba a decir algo más, cuando la puerta de cristal se abrió con un golpe suave. No dramático, pero suficiente para partir la mañana en 2. Camila entró por error. Una asistente la había enviado al piso equivocado después de revisar la notificación. Ella llevaba una carpeta apretada contra el pecho, el cabello recogido, y esa expresión de quien llegó preparada para pelear limpio. Al principio, solo vio la mesa, las pantallas, los trajes. Luego vio al hombre de pie al fondo, con una pluma en la mano y todos los ojos esperando su decisión. Alejandro Santillán. No Alex. No mantenimiento. No el hombre que no sabía comprar limones. El dueño. Nadie gritó. Eso habría sido más fácil. Camila se quedó quieta. Y en su quietud hubo un derrumbe entero. Un asistente dijo con tono nervioso, «Señor Santillán, la arrendataria del local 14B». La frase no terminó. Alejandro dejó la pluma sobre la mesa. Camila miró su traje, la manera en que todos aguardaban su permiso para respirar.
los documentos bajo su mano. Las piezas se acomodaron con una crueldad perfecta a los zapatos, los contratos, las llamadas, la culpa en sus ojos. Camila, dijo él, y fue peor que si hubiera callado, porque su nombre sonó íntimo en una sala donde todos lo llamaban señor. Ella no respondió. Miró la pantalla, donde aparecía una lista de locales con porcentajes de aumento. Allí estaba Brillo de Luna, reducido a una línea, un número, una oportunidad de ingreso. Durante segundos, Camila no sintió furia, sintió algo más frío, la certeza de haber sido vista por completo por alguien que nunca le permitió mirar de vuelta. Alejandro dio un paso hacia ella. «Déjenos solos». Su voz llenó la sala con una autoridad automática. Todos comenzaron a levantarse. Pero Camila levantó una mano. «No hace falta». Su tono fue bajo, tan controlado que varios ejecutivos sintieron vergüenza sin saber de qué. Alejandro se detuvo. Camila respiró una vez. «Ya entendí lo importante». Él tragó saliva. «Te lo iba a decir». La frase salió vieja. «Pobre. Inútil». Ella sonrió apenas. Pero no había humor en esa curva. «Claro», dijo Camila. «Seguro solo estabas esperando el momento perfecto. Tal vez entre una mentira y otra». Alejandro recibió el golpe sin defensa. Camila bajó la mirada a su carpeta, donde llevaba pruebas, fotos, cuentas hechas a mano. De pronto, todo le pareció ingenuo. Ella había venido a discutir un aumento con papeles, sin saber que el hombre que cenó en su cocina tenía poder sobre esa carta desde el principio. La humillación no estaba en que él fuera rico, estaba en haberle ofrecido sopa a una máscara. «Camila, por favor, escúchame». Alejandro ya no sonaba como jefe, sonaba como hombre asustado, y eso casi la quebró. «Casi». «No», respondió ella. «Tú ya escuchaste mucho. Escuchaste mis llamadas, mis problemas, mis deudas, mis planes, mis miedos. Supiste de mi hija, de mi madre, de mi familia, de mi negocio. Supiste todo lo que yo nunca le cuento a cualquiera». Lo miró a los ojos. «Y yo ni siquiera sabía tu apellido». La sala quedó muda. Incluso los ejecutivos, que fingían mirar sus tabletas, entendieron que estaban presenciando algo que no pertenecía a ningún acta. Alejandro sintió que su poder se volvía ridículo. Podía despedir al gerente, cancelar aumentos, firmar cheques, comprar edificios. Nada de eso servía para deshacer esa frase. «No lo hice para burlarme de ti», dijo. Camila apretó la carpeta contra el pecho. «Eso lo empeora, porque entonces lo hiciste para sentirte querido sin arriesgarte a ser conocido». Alejandro cerró los ojos un segundo. Ella había puesto en palabras lo que él no había querido nombrar. Camila retrocedió hacia la puerta. «No me duele que seas rico, Alejandro. He conocido gente pobre con menos corazón que una piedra, y gente con dinero que al menos saluda al portero. Me duele que me dejaras confiar en un hombre que no existía». Él quiso alcanzarla. «Alex sí existía». Camila negó con la cabeza. «No, Alex era la parte de ti que alquilaste por ratos para descansar de ser quien eres». Esa frase lo dejó sin aire. Camila abrió la puerta y salió al pasillo. Alejandro la siguió, olvidando la reunión, los ejecutivos, la pantalla encendida con su propia vergüenza. «Camila, espera». Ella caminó hasta el elevador sin correr. Eso fue lo que más le dolió. No huía como alguien vencida. Se iba como alguien que había decidido salvarse. Presionó el botón. Él llegó a su lado. «Dame una oportunidad de explicar». Camila miró los números luminosos sobre la puerta. Las explicaciones no devuelven la confianza. A veces solo la maquillan. El elevador abrió. «Qué ironía tan vulgar», pensó Alejandro. Que todo hubiera empezado en uno detenido y se rompiera en otro, funcionando perfectamente. Camila entró, antes de que las puertas cerraran. Lo miró por última vez. «No vuelvas al local como si fueras bienvenido. Mi hija no necesita aprender que una mentira bonita merece premio». Las puertas se cerraron despacio. Alejandro se quedó en el pasillo, con el reflejo de su traje en el metal.
impecable por fuera, miserable por dentro. Camila llegó a la planta baja sin llorar. Caminó hasta Brillo de Luna. Abrió la puerta y se sentó en la silla de una clienta. Solo entonces apoyó la carpeta sobre sus piernas y respiró como quien ha estado bajo el agua demasiado tiempo. La primera lágrima cayó sobre una foto de la humedad del techo. Le dio rabia llorar por un hombre cuando tenía rentas que pelear, una hija que recoger y clientas por atender. Pero el cuerpo no siempre respeta la agenda de las mujeres fuertes. Doña Elvira apareció una hora después, avisada por un sexto sentido maternal que haría temblar a cualquier satélite. No preguntó qué pasó. Vio la cara de Camila, la carta de renta, la carpeta abierta, y entendió lo suficiente. Era más que técnico. Dio. Camila soltó una risa rota. Era el dueño. Doña Elvira se sentó frente a ella. «Ey, mía, no Dio te lo die». Las buenas madres saben que hay momentos en que tener razón es una grosería. Lucía se enteró por la tarde, con la versión cuidada que una niña merece. Camila le explicó que Alex no se llamaba Alex, que había ocultado algo importante, y que por eso no iría más a la casa ni al local. Lucía escuchó con el ceño fruncido. Entonces, sí sabía multiplicar bien Camila. Contra toda lógica. Soltó una carcajada breve. Sí, mi amor, creo que sí. Lucía cruzó los brazos. Eso es peor. Yo confié en sus pizzas dibujadas. La traición académica también pesa. Alejandro volvió al penthouse al anochecer, pero por primera vez no sintió que regresaba a casa. El mármol brillaba. La iluminación era perfecta. La cena estaba servida. La ciudad seguía allá abajo como si nada. Todo era caro, silencioso y absurdamente limpio. Se quitó el saco y lo dejó caer en una silla. Nadie lo regañó. Nadie le preguntó por qué no comía. Nadie le dijo que estaba siendo dramático. Descubrió que el silencio, cuando uno ya conoció una cocina viva, puede sonar como una condena. Intentó llamar a Camila. Una vez. Dos. No contestó. Escribió mensajes que borró antes de enviarlos. Luego mandó uno simple. Perdón. Necesito hablar contigo. El mensaje quedó sin respuesta. Pensó en enviar flores, porque los hombres poderosos suelen tener reflejos torpes cuando se quedan sin control. Encargó un arreglo discreto y lo envió al local. Al día siguiente, regresó, con una nota de doña Elvira escrita en letra redonda. Las flores no arreglan mentiras. Mío. Y estas dan alergia. Alejandro leyó la nota 3 veces. Luego, por primera vez en muchos años, se rió de sí mismo. No porque le hiciera gracia, sino porque la precisión de doña Elvira era quirúrgica. Canceló cualquier otro envío. Llamó a su asistente y pidió una revisión completa de los contratos de pequeños arrendatarios en todos sus edificios. Su asistente preguntó si preparaba un comunicado. No, dijo Alejandro. Preparo una corrección. Ella esperó más detalles. Él añadió, y no usen el nombre de nadie para hacerlo quedar bonito. La revisión fue peor de lo que esperaba. No había ilegalidades grandes, sino una colección de abusos pequeños, perfectamente normales para la gente que nunca los sufría. Aumentos automáticos, cargos por mantenimiento no realizado, penalizaciones rígidas, trámites diseñados para cansar. Alejandro leyó cada informe con una incomodidad creciente. Durante años, había llamado eficiencia a lo que ahora veía como distancia. Sus edificios no estaban llenos de locales, estaban llenos de personas empujando días difíciles con las manos. En una junta, el gerente administrativo intentó defender las políticas. Señor Santillán, si flexibilizamos demasiado, algunos arrendatarios se aprovecharán. Alejandro lo miró con una calma peligrosa. Durante años nosotros nos aprovechamos primero y lo llamamos estructura. Nadie dijo nada. Quiero contratos claros, mantenimiento real, aumentos justificados, canales de queja que respondan y un fondo de apoyo temporal para negocios pequeños con buen historial. Un director
Preguntó si eso reduciría margen. Alejandro respondió, sí, y aumentará decencia. Aprendan a medirla. La frase circuló por la empresa como circulan las rarezas de un jefe con miedo. Chisme y presentaciones de PowerPoint. Algunos lo atribuyeron a estrategia de reputación, otros a crisis personal. Nadie imaginó del todo a Camila sentada en una silla de manicura, sosteniendo una carpeta de pruebas y enseñándole a un millonario que los números también tienen rostro. Alejandro no corrigió rumores. Hacer lo correcto ya era bastante difícil, como para encima ponerle música de redención. Luego, fue a casa de Martín. No avisó a Camila. No quería usarla de puente. Martín abrió la puerta. Al reconocerlo, por las noticias que Renata había buscado compulsivamente desde el desastre, se puso pálido. Renata apareció detrás de él con el rostro tenso, menos maquillada que de costumbre. Alejandro no entró hasta que lo invitaron. Ese pequeño detalle le pareció importante. Antes, cruzaba lugares creyendo que su presencia era permiso suficiente. Ahora estaba aprendiendo a tocar puertas. No vengo por Camila, dijo Alejandro en la sala. Renata bajó la mirada. Martín apretó las manos. Vengo a decirles algo que debieron saber sin que nadie se los explicara. Camila no es una carga para esta familia. Ha sido una de las pocas personas sosteniéndola. Martín respiró hondo. Lo sé. Alejandro no suavizó la voz. Saberlo y callar mientras la humillaban son cosas distintas. Martín recibió la frase como merecía sin defensa. Renata abrió la boca, pero no encontró una excusa elegante. Alejandro miró a Renata. Usted la llamó mantenida en una casa que ella ayudó a conservar. No le digo esto para humillarla, aunque entiendo que se sienta así. Se lo digo porque algunas verdades solo sirven si cambian conductas. Renata tragó saliva. Por primera vez no tenía una respuesta filosa. Su vergüenza era visible. Incómoda. Humana. Martín se sentó como si las piernas no le sostuvieran el peso. Tengo que pedirle perdón, dijo él. Alejandro negó despacio. No a mí. Esa visita no le devolvió nada. Pero le quitó una excusa. Alejandro comprendió que reparar no era hacer un gran gesto visible y esperar aplausos. Reparar era caminar por los daños uno por uno, incluso donde nadie lo iba a felicitar. Al salir, vio a los hijos de Martín jugando en el patio y pensó en Lucía, en su pregunta sobre las multiplicaciones, en su confianza simple, en la manera en que había dejado de verlo como adulto divertido para convertirlo en otro adulto que fallaba. Intentó verla a la salida de la escuela una tarde, no para hablar con Camila, cedió, sino para disculparse con Lucía. Pero cuando la niña lo vio junto a la reja, su rostro se cerró. Camila no estaba aún. Doña Elvira venía unos pasos atrás. Alejandro se agachó un poco, respetando la distancia. Lucía, quería decirte que siento haberte mentido. La niña ajustó las correas de su mochila. También mintió cuando dijo que no sabía cuánto costaba el algodón de azúcar. Él bajó la mirada. No, eso fue ignorancia real. Lucía no sonrió. Mi mamá dice que mentir para que te quieran es hacer trampa. Alejandro sintió la frase como si Camila se la hubiera escrito en el pecho. Tu mamá tiene razón. La niña lo observó con ojos duros y tristes. Yo sí lo quería, aunque no supiera dividir. Él tragó saliva. No había junta, entrevista ni negociación que lo hubiera dejado tan indefenso. Eso es lo que más lamento. Doña Elvira llegó entonces y puso una mano en el hombro de Lucía. No lo echó. Tampoco lo perdonó. Camila supo de ese encuentro por su hija. Durante la cena, Lucía habló mientras empujaba arroz con el tenedor. El señor Alejandro fue a la escuela. Dijo, perdón. Camila se quedó quieta. ¿Te incomodó? Pero me dio tristeza. Antes era más fácil cuando solo era torpe. Doña Elvira murmuró, la verdad complica, pero limpia. Camila no respondió. Algo dentro de ella quiso preguntar cómo se veía. ¿Qué dijo? Si parecía cansado. Se odió un poco por querer saber. Los días siguientes
fueron una mezcla de ausencia y señales indirectas. La administración del edificio llamó para informar que el aumento de renta quedaba suspendido mientras se revisaban los contratos. También enviaron técnicos reales a reparar la humedad, las luces del pasillo y el baño común. Camila firmó los reportes sin sonreír. No era tonta, sabía de dónde venían los cambios. Pero se negó a confundir corrección con perdón. Que Alejandro hiciera lo justo no borraba que antes la había colocado en una obra donde ella no sabía su papel. Una tarde, encontró bajo la puerta del local un sobre sin flores, sin dinero y sin dramatismo. Adentro había una carta escrita a mano. Alejandro no le pedía verla. No decía que la amaba como argumento, ni que sufrió mucho, ni que todo fue por miedo. Decía: mentí porque fui cobarde. Dejé que me conocieras por partes mientras yo conocía tu vida entera. Estoy cambiando cosas que debieron cambiar antes. Pero eso no compra tu confianza. Solo quería que lo supieras. Camila dobló la carta y la guardó en un cajón. Esa noche no pudo dormir. Se levantó a revisar cuentas. Luego, a lavar una taza. Luego a mirar a Lucía dormida. El amor, pensó, era una cosa injusta. Podía seguir latiendo, incluso cuando la confianza estaba herida. No quería volver a ser la mujer que otros ponían en segundo lugar. No quería enseñar a su hija que bastaba con arrepentirse bonito. Pero tampoco podía negar que Alejandro, debajo de la mentira, había escuchado sus silencios con una atención que pocos le habían dado sin pedir algo a cambio. Alejandro, en su penthouse, tampoco dormía. Había dejado de usar la mesa larga del comedor. Cenaba en la cocina, de pie, como si el cuerpo buscara imitar, sin permiso, el calor de otro lugar. En una libreta anotaba decisiones concretas. No, frases románticas, pedir disculpas completas. No presionar. Aceptar rechazo. Decir toda la verdad. Escuchar a Lucía. Hablar con doña Elvira. No convertir a Camila en proyecto. Era curioso. El hombre que había dirigido empresas enormes estaba aprendiendo algo elemental. Una persona no se administra. El capítulo de la mentira había terminado. Pero no la herida. Camila seguía abriendo su local cada mañana, con las manos firmes y el corazón desconfiado. Alejandro seguía entrando a salas de juntas, pero cada vez miraba menos las pantallas y más a las personas que limpiaban. Servían café o esperaban turno para hablar. Los dos estaban separados por una verdad que llegó tarde. Y aún así, en esa distancia, empezó una reparación lenta, incómoda, sin música de fondo. La única clase de reparación que quizá podía servir. Cierre en formato de bloques para audiobook, con reparación emocional y final sanador. Alejandro no llegó a la casa de Camila con flores, ni con chofer, ni con una caja brillante que intentara convertir la culpa en obsequio. Llegó un jueves por la tarde, caminando desde la avenida, con una camisa sencilla, las mangas dobladas y la cara de un hombre que por fin había entendido que algunas puertas no se abren con poder. Subió las escaleras del edificio despacio. Cada escalón parecía recordarle que su vida entera había estado diseñada para no pedir permiso. Camila lo vio desde la ventana antes de que tocara. Durante unos segundos. No se movió. Lucía hacía tarea en la mesa. Doña Elvira pelaba chayotes en la cocina y la olla de frijoles hervía con esa paciencia doméstica que ninguna sala de juntas ha logrado imitar. El corazón de Camila dio un golpe torpe, traicionero, vivo. No quería verlo. Sí quería verlo. Ambas cosas podían ser ciertas. Y esa era precisamente la parte más molesta de tener sentimientos. Tocaron la puerta. Lucía levantó la cabeza como si hubiera olido drama adulto a distancia. ¿Es él?, preguntó. Camila no respondió enseguida. Doña Elvira dejó el cuchillo sobre la tabla. Ábrele. Mía. No porque merezca entrar, sino porque tú mereces escuchar sin quedarte con el nudo. Camila respiró hondo. Abrió la puerta. Alejandro estaba del otro lado, más pálido de lo normal, sin sonrisa preparada. Hola. Dio. Qué palabra tan pequeña para tanto desastre acumulado.
No vine a molestar, añadió él. Camila cruzó los brazos. Eso todavía está por verse. Detrás de ella, Lucía apareció con un lápiz en la mano y expresión judicial. Doña Elvira no se levantó de la cocina, pero su presencia ocupaba el departamento entero. Alejandro entendió, con una claridad que le bajó la cabeza, que allí no era dueño de nada, ni del tiempo, ni del tono, ni de la salida. Quisiera pedir perdón. Dio. A las 3. Si me permiten. Camila se hizo a un lado. No fue invitación cálida, fue permiso limitado. Alejandro entró y se quedó de pie cerca de la puerta, como si avanzar demasiado pudiera romper algo. El departamento olía a comida, jabón, lápices escolares y vida real. Le pareció más íntimo que cualquier suite presidencial. Lucía señaló una silla. Si se va a disculpar, siéntese. La gente parada parece que quiere escaparse. Doña Elvira murmuró. Esta niña salió gerente de conciencia. Alejandro obedeció. Nadie se rió demasiado. Pero el aire se movió un poco. Se sentó en la silla más baja, frente a la mesa de plástico, donde Lucía tenía divisiones largas a medio hacer. Camila permaneció de pie, apoyada en la barra de la cocina. No iba a facilitarle el camino. Ya había facilitado demasiadas cosas en su vida: pagos, silencios, explicaciones para no incomodar a otros. Alejandro miró sus propias manos. Eran manos de oficina, de pluma cara, de volante ajeno. Manos que habían firmado decisiones sin imaginar a quién podían apretar el cuello. Mentí, dijo al fin. No omití. No esperé. No me confundí. Mentí. Dije que era técnico porque me gustó que me trataras como a una persona común. Y en lugar de ganarme eso con honestidad, lo tomé escondiéndome. Camila no parpadeó. Lucía dejó de escribir. Doña Elvira removió los frijoles en silencio. Alejandro siguió. Más despacio. Me dio miedo que, si sabías quién era, cambiaras. Pero el que cambió las reglas fui yo. Te dejé jugar una partida sin decirte qué cartas tenía. La frase no sonó ensayada, y quizá por eso dolió más. Camila apretó los dedos contra la barra. Alejandro la miró solo un momento, y luego bajó la vista, como si entendiera que sostenerle los ojos también podía ser una forma de pedir algo. Supe cosas tuyas que me ofreciste desde la confianza. Tu hija, tu madre, tus cuentas, tu familia, tus planes. Y yo te di un nombre falso. Eso fue injusto. Fue cobarde. Fue cómodo para mí y peligroso para ti. Lucía levantó la mano. Camila cerró los ojos un segundo. Adelante, dijo Alejandro, con seriedad. Entonces sí sabía multiplicar. Él asintió. Sí. La niña lo miró con una decepción casi solemne. Yo le expliqué, fracciones con pizzas imaginarias. Lo sé. Eso fue tiempo educativo perdido. Alejandro tragó saliva. Y por primera vez, una sombra de humor le suavizó el rostro. Acepto la gravedad del delito. Lucía no sonrió todavía. No haga chistes si no ha terminado de sentirse culpable. Doña Elvira tosió para esconder una risa. Camila miró hacia otro lado. Alejandro volvió a ponerse serio. Lucía, también te mentí a ti. No porque hicieras algo mal, sino porque yo quería ser aceptado sin mostrar todo lo que era. Eso no fue justo. Los adultos no deben usar a los niños para sentirse mejores. La niña bajó el lápiz. Esa frase sí la alcanzó. Yo sí lo quería cuando era Alex, dijo bajito. Alejandro sintió que la voz se le cerraba. Yo también quería ser ese hombre, pero debí serlo diciendo la verdad. Camila sintió el golpe de esa confesión. No era suficiente. Claro, nada de lo que él dijera podía devolver intacto el tiempo en que ella le abrió su casa sin saber su apellido. Pero había algo distinto en verlo sentado ahí, sin intentar justificarse con amor, traumas o discursos de empresario sensible. No estaba pidiendo que su dolor fuera comprendido primero. Estaba nombrando el daño. Y Camila, que había oído tantas disculpas con truco, reconoció la diferencia con una cautela feroz. ¿Y qué esperas de mí?, preguntó ella.
Alejandro respiró hondo. Nada que no quieras dar. Camila soltó una risa seca. ¡Qué respuesta tan correcta! Él aceptó el golpe. No quiero que suene correcta. Quiero que sea verdad. No vine a pedirte que vuelvas. Ni a decirte que ya cambié porque corregí contratos. Eso debió hacerse antes. No vine a comprar perdón con rentas justas ni reparaciones. Vine a decirte la verdad completa y a aceptar lo que decidas hacer con ella. Doña Elvira apagó la estufa. El sonido del fuego cortándose pareció marcar un antes y un después. Eso estuvo mejor que las flores. Dio. Alejandro bajó la cabeza. Sí. Señora, tampoco te emociones. Las flores estaban horribles. Lucía soltó una risa repentina. Pequeña. Inevitable. Camila quiso reprenderla, pero no pudo. La risa de su hija no era perdón. Era solo aire entrando en un cuarto que llevaba semanas cerrado. Aún así, a Camila le alivió y le dolió al mismo tiempo. Camila se sentó frente a Alejandro. Ese movimiento cambió la habitación. Ya no era una mujer de pie defendiendo territorio ante un intruso, sino una mujer dispuesta a hablar sin entregar el control. No te perdono hoy. Dio. Alejandro asintió de inmediato. Lo entiendo. Ella levantó una mano. No me interrumpas con comprensión rápida. Todavía estoy hablando. Él cerró la boca. Lucía susurró. Buena decisión. Doña Elvira murmuró. Por fin, aprende. El narrador. Si tuviera sombrero, se lo quitaría ante esa familia. No te perdono hoy, repitió Camila, porque mi hija me vio confiar, porque mi madre te abrió su mesa, porque yo descansé contigo en cosas que no descanso con casi nadie, y luego descubrí que una parte de ti me estaba mirando desde arriba. Aunque no quisiera, Alejandro iba a negar, pero se detuvo. Ella lo notó. Gracias por no defenderte. Ese es un comienzo. Él sintió que esas palabras, pequeñas y severas, valían más que cualquier premio empresarial de los que acumulaban polvo en su oficina. Lo que sí puedo darte, continuó Camila, es una oportunidad de demostrar quién eres sin disfraz, pero no cerca de mi hija si vuelves a mentir, no metido en mi negocio como salvador, no usando tu dinero para hacerme sentir obligada, y no esperando que yo te agradezca por hacer lo que debiste hacer desde el principio. Alejandro sintió cada condición como una cuerda atada, no para atraparlo, sino para enseñarle el borde. Acepto. Dio. Esta vez no sonó a contrato, sonó a promesa humilde. Los días siguientes no fueron románticos en el sentido cómodo de la palabra. No hubo música suave ni reconciliación bajo la lluvia. Hubo mensajes breves, horarios claros y silencios incómodos. Alejandro preguntaba antes de aparecer. Camila decía que no cuando necesitaba decir no. Lucía decidió que él quedaba en periodo de prueba. Expresión que leyó en una caja de cereal y adoptó con autoridad. Doña Elvira, por su parte, le encargó cargar garrafones, porque el perdón quizá era espiritual, pero el agua pesaba en la vida real. Alejandro volvió a Brillo de Luna como Alejandro, no como Alex. La primera vez, las empleadas nuevas lo miraron con curiosidad y las clientas fingieron no reconocerlo de internet mientras lo reconocían de cuerpo entero. Camila lo presentó sin adornos. Él es Alejandro. Está aprendiendo a no estorbar. Él aceptó el título con dignidad. Pasó la tarde armando una repisa bajo supervisión de Lucía por videollamada. La repisa quedó ligeramente chueca. Camila la miró. Suspiró y dijo, «Tiene personalidad». Alejandro sonrió como si le hubieran perdonado una deuda pequeña. Camila no aceptó dinero para expandir su negocio. Esa fue una de las discusiones más difíciles y más necesarias. Alejandro le ofreció inversión formal, con contrato, porcentajes y condiciones limpias. Ella lo escuchó, revisó todo y luego dijo que no. No porque sea tuyo, sino porque todavía estoy aprendiendo a separar lo que quiero de lo que me conviene cuando tú estás enfrente. En lugar de eso, solicitó un crédito para emprendedoras. Usó sus ahorros y aceptó asesoría contable de una consultora recomendada por una clienta. No por él,
Alejandro respetó la decisión. Aunque le costó, su impulso natural era facilitar, abrir puertas, acelerar procesos. Camila le enseñó, sin decirlo como lección, que ayudar no siempre era empujar. A veces ayudar era quedarse sentado mientras la otra persona llenaba formularios, cuidar a Lucía 1 hora con permiso de su madre, o llevar tacos para todos sin comprar medio restaurante. Una noche, al entregar 3 órdenes exactas y pagar con billetes pequeños, Lucía lo miró con orgullo. «Está evolucionando». Él respondió, «Gracias, me entrenan duro». La relación con Martín y Renata también cambió, aunque no de golpe. Martín fue al local una tarde, con los ojos bajos y una carpeta de pagos. Había organizado un plan para devolverle a Camila lo que pudiera. Poco a poco. No alcanza para reparar todo. Dio. Camila recibió la carpeta, pero no lo abrazó de inmediato. «No quiero que me pagues solo con dinero. Quiero que la próxima vez que alguien me falte al respeto, no te escondas detrás del vaso». Martín lloró sin hacer ruido. Eso, viniendo de él, ya era una frase completa. Renata tardó más. La vergüenza, en él, tuvo que atravesar varias capas de orgullo, maquillaje y costumbre. Finalmente, apareció un sábado al cerrar, sin joyas grandes ni sonrisa de anfitriona. «No sé pedir perdón bien», admitió. Camila siguió ordenando esmaltes. «Se nota». Renata tragó saliva. «Te llamé mantenida porque necesitaba creer que lo mío valía más. Y cuando supe que tú pagabas la casa, me odié. Pero también te odié un poco a ti, porque me dejaste sin excusa». Camila la miró entonces. Era una confesión fea. Por eso sonaba real. «No te perdono para que te sientas mejor», dijo Camila, «pero acepto que empieces a tratarme distinto». Renata asintió. Antes de irse, dejó sobre la mesa una bolsa con lunch para Lucía y sus primos, como una torpe bandera blanca. Lucía revisó el contenido y declaró, «Le faltó postre». Pero la intención pasó de panzazo. Camila se rió con cansancio. Nadie en esa familia sabía sanar con elegancia, pero al menos estaban dejando de herirse con tanta puntería. Meses después, Brillo de Luna abrió su segunda área en el local de al lado. No era una franquicia brillante ni una historia de éxito empaquetada para redes sociales. Era mejor. Tenía 6 estaciones, una mesa de capacitación, una pared pintada por Lucía con lunas torcidas y la frase, «Manos que trabajan también brillan». Doña Elvira bendijo el espacio con agua, albahaca y una advertencia: «Aquí nadie viene a sentirse menos». Las primeras alumnas eran mujeres del barrio, algunas madres, algunas jóvenes, todas con ganas de tener algo propio. Alejandro asistió a la inauguración vestido sin exageración, aunque Lucía le revisó los zapatos por si acaso. «Aceptables», dictaminó. Él llevó una caja de herramientas, no un cheque. Camila lo vio dejarla en un rincón y entendió el gesto. No intentaba comprar el momento. Intentaba pertenecer a él de una manera útil y pequeña. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo fuegos artificiales. Hubo algo más difícil de conseguir calma. Camila se acercó y le acomodó el cuello de la camisa. «¿Estás nervioso?» Él sonrió. «Mucho». «Bien», dijo ella. «Eso significa que te importa». Alejandro quiso tomarle la mano, pero esperó. Camila lo notó. Después de un segundo, fue ella quien entrelazó sus dedos con los de él. No era una absolución mágica, era una elección. Alejandro miró esa mano trabajadora sosteniendo la suya y sintió, con una gratitud que casi le dolió, que el amor no lo había vuelto menos poderoso, lo había vuelto menos solo. Y esa diferencia, aunque tarde, por fin empezaba a entenderla. La nueva comida dominical ocurrió en el local, con mesas plegables, platos desechables, resistentes y demasiado arroz. Porque en las familias latinas, el miedo a que falte comida se hereda como apellido. Martín llegó temprano para cargar sillas. Renata trajo postre. Esta vez, sin comentarios venenosos. Doña Elvira se sentó en la mejor silla por derecho histórico.
Lucía repartió servilletas y le pintó a Alejandro una uña con esmalte transparente. «¿Para qué no presumas tanto?», explicó. Él miró la uña como si fuera una condecoración. Camila observó la escena desde la entrada. Allí estaban su madre, su Gia, su hermano tratando de hacerlo mejor, su cuñada aprendiendo a hablar sin herir, sus clientas convertidas en amigas y Alejandro sirviendo agua en vasos de plástico sin parecer humillado por ello. La vida no le había regalado una reparación perfecta, le había dado algo más creíble, personas fallando menos. Verdades dichas, a tiempo. Manos dispuestas a trabajar. Camila sonrió. Esta vez, la sonrisa no era práctica. Era suya. Alejandro se acercó con 2 platos. «Señora dueña, ¿va a comer o piensa supervisarnos hasta que envejezcamos?». Camila tomó uno y levantó una ceja. «Cuidado. Santillán, en este local yo mando». Él miró alrededor, fingiendo solemnidad. «Nunca lo dudé». Lucía apareció entre ellos y añadió, «Y yo soy subgerente emocional». Doña Elvira, desde su silla, corrigió, «Tú eres auditoría». Todos rieron. El sonido llenó el lugar de una manera que ningún penthouse, por alto y caro que fuera, habría podido imitar. Al final de la tarde, cuando todos empezaron a recoger, Camila salió a la banqueta. La ciudad seguía siendo ruidosa, desigual, difícil. Nada de eso había cambiado por amor. Pero ahora, ella no sentía que debía sostenerlo todo sola. Alejandro salió detrás y se quedó a su lado. Sin invadir. «Gracias por dejarme quedarme». «Dio». Camila miró las luces del local reflejadas en el vidrio. «No te dejé quedarte por lástima». Él esperó. Ella sonrió apenas. «Te dejé quedarte porque aprendiste a tocar la puerta». Alejandro tomó su mano. Esta vez, sin miedo. Dentro del local, Lucía reía con sus primos. Doña Elvira guardaba comida para todos y Renata lavaba trastes bajo supervisión moral estricta. Camila apoyó la cabeza un segundo en el hombro de Alejandro. No necesitaba ser rescatada, nunca lo había necesitado. Lo que necesitaba era una mesa donde su trabajo no diera vergüenza, una familia que aprendiera a mirarla bien y un amor que no le pidiera hacerse pequeña. Isanoje, por fin, tuvo las 3 cosas.